presentadora woke, humilló a Milei en vivo, pero su respuesta épica se volvió viral. Cuando Javier Milei, el controvertido presidente de Argentina, aceptó aparecer en Enfoque Directo, el programa de televisión más visto del país, todos esperaban un debate político más. Pero nadie, ni siquiera la audiencia de más de 65 años que seguía el programa con café en mano, estaba preparado para lo que ocurriría esa noche. La presentadora, Sofía Linares, conocida por su estilo agresivo y su agenda woke, tenía un plan: desarmar al presidente en vivo, usando preguntas cargadas de ideología. Lo que no sabía era que Milei, con su mirada tranquila y palabras medidas, estaba a punto de dar una lección que quedaría grabada en la historia de la televisión. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Las luces del estudio de Enfoque Directo brillaban con intensidad, creando un ambiente que mezclaba la sofisticación técnica con una tensión apenas disimulada. Cámaras de última generación se movían sigilosas sobre rieles, capturando cada ángulo posible del set decorado con tonos fríos y muebles minimalistas. En la pared del fondo, una pantalla gigante mostraba el logo del programa, un ojo estilizado dentro de un círculo, que parecía vigilar a todos los presentes. Sofía Linares, la presentadora estrella del canal, revisaba por tercera vez sus notas mientras un maquillista retocaba el contorno de sus pómulos. Su vestido azul marino, cortado con precisión quirúrgica para resaltar su figura, contrastaba con los tacones rojos que llevaba como declaración de poder. Cada detalle de su apariencia había sido calculado para proyectar autoridad intelectual y progresismo. 3 minutos para el aire, anunció el director a través de los auriculares que todos llevaban. Sofía sintió sin levantar la vista de sus papeles, donde había subrayado en amarillo las preguntas más incisivas. Sabía que esta noche sería especial. No todos los días se tenía la oportunidad de entrevistar a un presidente en vivo, menos aún a uno como Javier Milei. Al otro lado del set, el mandatario argentino conversaba en voz baja con su asesor de prensa. Su atuendo casual, camisa blanca sin corbata, chaqueta de sport, parecía casi una provocación en ese ambiente de televisión pulcramente producida. Mientras escuchaba a su colaborador, sus ojos recorrieron el estudio con curiosidad, deteniéndose por un instante en cada cámara, en cada técnico, como si estuviera memorizando las posiciones para algún cálculo interno. El productor ejecutivo, un hombre de mediana edad con gafas de diseño, se acercó a Sofía para el último briefing. Recuerda, el enfoque es su postura sobre el lenguaje inclusivo en las escuelas. Los ratings están por las nubes desde que anunciamos esta entrevista. La presentadora esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Llevaba semanas preparándose para este momento, estudiando cada declaración polémica de Milei, cada posible punto débil. En los monitores de control, las cámaras alternaban entre primeros planos de ambos protagonistas. Los técnicos ajustaban últimos detalles de sonido e iluminación, creando ese equilibrio perfecto entre claridad profesional y ambiente intimista que caracterizaba al programa. Fuera del estudio, en la sala de espera, los invitados especiales, un panel de expertos seleccionados cuidadosamente, murmuraban expectantes. Sofía tomó un sorbo de agua mineral mientras repasaba mentalmente su estrategia. Sabía que Milei era hábil con las palabras, que podía volverse impredecible cuando se sentía acorralado. Pero también confiaba en su propia capacidad para mantener el control de la conversación. Había derribado a políticos más experimentados en ese mismo escenario. El asistente de piso corrió hacia el presidente con una última advertencia sobre los micrófonos inalámbricos. Milei asintió con paciencia, ajustándose el diminuto dispositivo en la solapa con gesto experto. No era su primera entrevista polémica, aunque quizás sí la primera donde sabía que irían directamente por el cuello. 30 segundos, anunció el director. Sofía se enderezó en su silla, alisándose invisiblemente el vestido. Un maquillista aprovechó para dar un último toque a su base mientras ella practicaba mentalmente su primera pregunta. Quería comenzar fuerte, establecer el tono desde el primer segundo. En la cabina de control, los productores observaban las pantallas con atención. El programa se transmitiría en directo a todo el país, sin delay ni posibilidad de edición. Todo lo que ocurriera en ese estudio quedaría registrado para la historia. Las redes sociales ya ardían con especulaciones sobre lo que podría pasar. 10 segundos.
Sofía respiró hondo, adoptando su pose de presentadora profesional. Milei, por su parte, se reclinó ligeramente en el sofá, como si estuviera a punto de ver un partido de fútbol en lugar de participar en lo que prometía ser un combate verbal sin cuartel. El silencio cayó sobre el estudio cuando comenzó el conteo final. 5, 4, 3. La intro musical del programa sonó con su característico crescendo dramático. Las luces se intensificaron aún más. Sofía miró directamente a la cámara principal con esa mirada penetrante que la había hecho famosa. Buenas noches y bienvenidos a una edición especial de Enfoque Directo. Esta noche tenemos con nosotros al presidente de la nación, Javier Milei, en lo que promete ser una conversación franca sobre los valores que dividen a nuestro país. La cámara giró hacia el mandatario, quien respondió con un gesto de cabeza y un buenas noches mesurado. Sus manos permanecían quietas sobre sus rodillas, sin ningún indicio de nerviosismo. Sofía no pudo evitar notar cómo sus ojos claros parecían analizarla ya, como si estuviera descifrando su estrategia antes incluso de que comenzara el verdadero debate. Señor presidente, comenzó Sofía con voz dulce pero cargada de intención, muchos dicen que usted representa una Argentina del pasado. ¿Qué les respondería a esos ciudadanos que se sienten excluidos por sus políticas? La primera pregunta había sido lanzada como un guantelete. El estudio contuvo el aliento colectivamente, esperando la respuesta que marcaría el tono del resto de la entrevista. Milei sonrió levemente, como si hubiera esperado exactamente ese planteamiento. Tomó su tiempo antes de responder, haciendo que el silencio se volviera casi tangible. Curioso que hable de exclusiones, Sofía, comenzó, su voz calmada pero firme, cuando son precisamente sus aliados los que quieren excluir cualquier voz disidente del debate público. La réplica había llegado antes de lo esperado, y con una contundencia que hizo parpadear a la presentadora. El juego había comenzado. En los monitores de control, los niveles de audiencia ya empezaban a subir. Esta noche, Argentina tendría un espectáculo muy diferente al que cualquiera hubiera podido anticipar. El aire en el estudio se cargó de tensión tras la primera respuesta del presidente. Sofía Linares ajustó discretamente su postura en el sillón mientras sus ojos escudriñaban rápidamente las siguientes preguntas preparadas. Sus uñas moradas, el mismo tono que usaban los movimientos que tanto defendía en pantalla, tamborilearon levemente contra la carpeta de cuero que reposaba en sus piernas. Minuto 7, segmento 2, susurró el productor en su oído a través del diminuto audífono. Era la señal para intensificar el enfoque en los temas sensibles. Señor presidente, su gobierno ha sido claro en rechazar políticas de inclusión educativa. ¿No cree que al oponerse al lenguaje neutro está negando la existencia de miles de jóvenes que no se identifican con el género binario? La pregunta cayó como un guante arrojado al centro del estudio. Las cámaras hicieron un zoom casi imperceptible hacia el rostro de Milei, buscando captar cualquier microexpresión que delatara incomodidad. Pero el mandatario simplemente entrelazó sus manos sobre el regazo, adoptando la postura de un profesor a punto de dar una lección. Sofía, ¿sabe cuál es la diferencia entre nosotros? Usted habla de teorías mientras yo hablo de realidades. ¿Visitó alguna vez las escuelas públicas donde los chicos no tienen luz pero les exigen decir, les estudiantes? El público contuvo el aliento. La presentadora parpadeó rápidamente, sorprendida por el contraataque directo. Sus labios se estrecharon por un instante antes de responder. Eso es una falsa dicotomía. Podemos preocuparnos por la infraestructura y al mismo tiempo respetar las identidades. ¿O acaso cree que reconocer la diversidad es un lujo? Milei esbozó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia invisible que los separaba. No, Sofía. Lo que creo es que hay una industria completa viviendo de inventar problemas donde no los hay. Mientras debatimos pronombres, China está lanzando cohetes al espacio y nosotros seguimos discutiendo cómo llamar a un pupitre. En la cabina de control, 3 productores intercambiaron miradas de sorpresa. El presidente había logrado lo imposible, desviar el debate de los términos woke al desarrollo nacional. Sofía percibió el giro y apretó levemente los dientes. Pero su postura no es solo sobre eficiencia, es sobre derechos humanos básicos. Cuando ridiculiza el lenguaje inclusivo, ¿qué mensaje envía a esos jóvenes que solo piden ser vistos?
El estudio quedó en silencio absoluto. Hasta el técnico de sonido levantó la vista de su consola. Milei tomó un sorbo de agua, aprovechando el suspense creado, antes de responder con voz calmada pero firme. El mensaje que envío es claro, la vida es dura y el mundo no se detendrá a preguntarte cómo quieres que te llamen. Podemos gastar energía en cambiar el idioma o podemos enseñarles a esos jóvenes habilidades que realmente les den trabajo. Un murmullo recorrió el público. Sofía sintió que el control de la entrevista se le escapaba. Sus dedos buscaron inconscientemente el borde de sus notas, donde tenía escritas las preguntas más duras. Esa visión suena tremendamente cruel, presidente. ¿Está diciendo que estos jóvenes no merecen reconocimiento? Milei negó lentamente con la cabeza, como lamentando tener que explicar algo tan obvio. Estoy diciendo que el verdadero reconocimiento viene del mérito, no de la lástima. Nadie me regaló nada en la vida, y gracias a Dios, porque así aprendí a valerme por mí mismo. ¿Por qué les negaríamos esa dignidad a las nuevas generaciones? En las redes sociales, los hashtags comenzaron a multiplicarse. Almohadilla Milei en enfoque directo se convirtió en tendencia nacional en cuestión de minutos. Sofía respiró hondo, sintiendo el peso de los miles de ojos que la observaban. Era el momento de jugar su carta más fuerte. Presidente, sus críticos dicen que esta postura esconde algo más profundo, un miedo al cambio, a perder privilegios. ¿No será que en el fondo teme un mundo donde ya no puede imponer su visión como única verdad? El estudio quedó tan silencioso que se podía escuchar el zumbido de los focos. Milei dejó escapar una risa breve, genuinamente divertido por la acusación. Sofía, yo vengo de una familia que tuvo que remangarse para salir adelante. Los únicos privilegios que conozco son el esfuerzo y el trabajo duro. Lo que usted llama miedo al cambio, yo lo llamo no dejarse engañar por espejitos de colores. Los aplausos estallaron espontáneamente en el público, rompiendo por primera vez el protocolo del programa. Sofía miró rápidamente hacia el director, buscando orientación. En la cabina, todos parecían paralizados, fascinados por el giro que tomaba la entrevista. El productor ejecutivo masticaba nerviosamente su lapicero mientras los índices de audiencia alcanzaban números históricos. Esto ya no era una entrevista política rutinaria. Se había convertido en algo mucho más grande, algo que nadie había anticipado. Y apenas comenzaba. El ambiente en el estudio de enfoque directo se había transformado en algo palpable. Las luces brillaban sobre el set como testigos silenciosos del duelo verbal que se desarrollaba. Sofía Linares, acostumbrada a dominar cada entrevista, sentía como el control se le escapaba entre los dedos. Sus notas, cuidadosamente preparadas, parecían insuficientes frente a la calma demoledora de su invitado. Milei observaba a la presentadora con una paciencia que rayaba en lo pedagógico. Sus manos, libres de cualquier gesto nervioso, descansaban sobre sus rodillas mientras esperaba la siguiente pregunta. El silencio entre ellos se hizo más elocuente que cualquier discurso. Presidente, comenzó Sofía, recuperando el tono profesional pero con un dejo de urgencia en la voz, sus críticos dicen que su postura sobre el lenguaje inclusivo es retrógrada. ¿Qué les responde a quienes lo acusan de negar derechos básicos? La pregunta era directa, diseñada para forzarlo a una posición defensiva. Pero Milei, en lugar de reaccionar, sonrió con una mezcla de cansancio y determinación. Déjeme contarle una historia, Sofía, dijo, su voz adoptando un tono más íntimo. Cuando tenía 8 años, mi madre me llevaba a la escuela pública en colectivo. No teníamos auto, a veces ni para el boleto. Pero ella nunca me dijo que el mundo me debía algo por ser pobre. Me enseñó que la dignidad viene del esfuerzo, no de la lástima. El estudio quedó en completo silencio. Hasta los técnicos, habituados a los discursos políticos, detuvieron sus movimientos. Milei continuó, su mirada perdida por un instante en algún recuerdo lejano. Esa mujer, que se levantaba a las 5 de la mañana para dar clase en 3 escuelas distintas, no necesitaba que le cambiaran las palabras para sentirse respetada. El respeto verdadero, Sofía, no necesita traducción. La frase resonó en el estudio como un eco. Sofía parpadeó, buscando en sus notas una réplica preparada, pero las palabras parecían haberse esfumado. En la cabina de control, los productores intercambiaron miradas.
Esto no estaba en el guión. Milei aprovechó el silencio para continuar, su voz firme pero sin alzar el tono. Hoy hay una industria completa que vive convenciendo a la gente de que son víctimas. Que les dicen, el sistema está en tu contra, así que ni lo intentes. Eso no es progreso, es condenarlos a la mediocridad. Sofía recuperó la compostura, ajustando invisiblemente su postura. Con todo respeto, presidente, eso suena a una visión muy individualista. ¿No cree que como sociedad debemos proteger a los más vulnerables? Milei la miró con una expresión que rayaba en la pena. Proteger no es lo mismo que infantilizar, Sofía. La verdadera inclusión es dar herramientas, no limosnas. ¿Sabe qué le diría hoy a esos jóvenes? Que son más fuertes de lo que creen. Que no necesitan que nadie les cambie el lenguaje para triunfar. En las redes sociales, los comentarios estallaban. Fragmentos de la entrevista comenzaban a circular con etiquetas como almohadilla "el respeto no necesita traducción". En el estudio, el público estaba dividido entre quienes asentían y quienes fruncían el ceño, pero todos escuchaban. Sofía respiró hondo, sintiendo que el debate se le escapaba. Pero cuando su gobierno ridiculiza estas luchas, ¿no está enviando el mensaje de que algunas identidades valen menos? Milei negó lentamente con la cabeza. Al contrario. Les estoy diciendo que valen tanto que no necesitan tratos especiales. Que pueden competir de igual a igual. Pero para eso, Sofía, necesitamos dejar de perder el tiempo en discusiones estériles y enfocarnos en lo importante. ¿Y qué es lo importante, presidente?, preguntó Sofía, casi por instinto. Milei la miró directamente a los ojos. Que Argentina vuelva a ser un país donde el esfuerzo se premie, donde un pibe de barrio pueda llegar a presidente sin que nadie le regale nada. Eso es inclusión real, Sofía. Lo demás es humo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Sofía, por primera vez en su carrera, no supo qué decir. Las cámaras captaron el leve temblor de sus manos antes de que las escondiera bajo la mesa. En ese momento, todos en el estudio entendieron que estaban presenciando algo más que una entrevista. Era una lección sobre la vida, sobre la dignidad, sobre lo que realmente significa progresar. Y el presidente aún no había terminado. El estudio de enfoque directo se había convertido en un campo de batalla donde las palabras eran armas y los silencios, estrategias calculadas. Sofía Linares, acostumbrada a llevar el ritmo de sus entrevistas con precisión quirúrgica, sentía como el control se le escurría entre los dedos. Sus preguntas, cuidadosamente diseñadas para poner contra las cuerdas a cualquier político, chocaban contra una pared de calma inquebrantable. Milei observaba a la presentadora con una mirada que no delataba ni triunfo ni frustración. Simplemente esperaba, como si supiera exactamente qué vendría después. Sus manos permanecían quietas sobre el regazo, los dedos entrelazados sin tensión. El contraste entre su serenidad y la creciente agitación de Sofía era tan evidente que hasta el público más parcializado comenzaba a notarlo. Presidente, insistió Sofía, alisándose inconscientemente el vestido, no ha respondido directamente. ¿Reconoce al menos que su postura puede herir sensibilidades? La pregunta flotó en el aire como un guante arrojado al vacío. Milei no se apresuró a responder. Tomó un sorbo de agua, colocó el vaso con cuidado sobre la mesa y solo entonces alzó la vista hacia la presentadora. Esos segundos de silencio pesaron más que cualquier discurso. Sofía, comenzó al fin, su voz tan tranquila que casi parecía un susurro pese a los micrófonos, ¿sabe cuál es el problema de confundir críticas con agresiones? Que terminamos creyendo que todo el que piensa distinto es un enemigo. En la cabina de control, el director hizo una seña al operador de cámaras. El plano se cerró sobre el rostro de Sofía, captando el parpadeo rápido que delataba su incomodidad. Yo no vine aquí a herir a nadie, continuó Milei. Vine a decir verdades que muchos prefieren ignorar. Y si alguien se siente ofendido por la verdad, quizás el problema no sea la verdad misma. El público contuvo el aliento. Era una respuesta tan simple como demoledora. Sofía abrió la boca para replicar, pero las palabras parecieron quedársele atascadas en la garganta. Por primera vez en su carrera, la entrevistadora estrella estaba perdiendo el hilo, y lo peor era que su invitado no necesitaba alzar la voz para lograrlo.
Milei aprovechó el silencio para continuar, su tono ahora más cercano al de un profesor que al de un político en debate. Usted me pregunta por sensibilidades, Sofía. Permítame devolverle la pregunta, ¿qué hay de la sensibilidad de esos padres que ven cómo sus hijos terminan la escuela sin saber leer bien? ¿O de los ancianos que eligen entre medicinas y comida porque la inflación los arrasa? En el fondo del estudio, un miembro del equipo técnico, un hombre joven con barba incipiente y auriculares colgando del cuello, comenzó a aplaudir. El sonido, aislado al principio, se volvió contagioso. Otros técnicos se sumaron, rompiendo el protocolo que prohibía cualquier manifestación durante las grabaciones. Sofía giró la cabeza hacia el ruido, su expresión una mezcla de sorpresa y consternación. En todos sus años frente a las cámaras, nunca había visto al equipo romper la neutralidad de esa manera. Milei no pareció inmutarse por los aplausos. Siguió hablando como si aquel reconocimiento espontáneo fuera lo más natural del mundo. Estamos discutiendo pronombres cuando hay chicos que no tienen que comer. Hablamos de lenguaje inclusivo mientras las fábricas cierran. ¿De verdad cree, Sofía, que esos son los debates urgentes que necesita Argentina? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como una losa. Sofía intentó encontrar una réplica, pero las palabras le fallaban. Sus notas, tan cuidadosamente preparadas, parecían de pronto irrelevantes frente a la crudeza de esa realidad que Milei exponía sin tapujos. En las redes sociales, los comentarios se multiplicaban. Almohadilla el equipo aplaude se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Los fragmentos de video donde se veía a los técnicos romper el protocolo comenzaron a circular con virulencia. El director del programa, desde la cabina de control, hizo un gesto desesperado para que retomaran el control. Sofía tragó saliva y forzó una sonrisa profesional. Presidente, no podemos ignorar que vivimos en una sociedad diversa. Sus palabras, aunque no sea su intención, pueden excluir. Milei la miró entonces con una expresión que rayaba en la lástima. Sofía, la verdadera exclusión es condenar a una generación entera a la ignorancia porque preferimos adoctrinarlos antes que educarlos. La verdadera exclusión es decirles que son tan frágiles que necesitan que el mundo se adapte a ellos en lugar de prepararlos para adaptarse al mundo. El aplauso estalló de nuevo, esta vez no solo entre el equipo técnico sino también en parte del público. Sofía sintió como el piso del estudio parecía inclinarse bajo sus pies. Cada recurso retórico, cada pregunta preparada, cada estrategia de entrevista se le venía abajo frente a la sencillez aplastante de los argumentos de Milei. En la cabina, el productor ejecutivo mordisqueaba el extremo de su lápiz mientras los índices de audiencia alcanzaban números históricos. El programa había tomado un giro inesperado, y ahora todos, desde los ejecutivos hasta el último asistente, eran conscientes de que estaban presenciando algo que trascendía una simple entrevista política. Era el choque de dos visiones del mundo, y contra todo pronóstico, la que parecía estar ganando no era la que todos esperaban. Y lo más extraordinario era que Milei lo estaba logrando sin gritar, sin aspavientos, usando solo el peso de sus palabras y la fuerza de sus silencios. El programa continuaba, pero algo fundamental había cambiado en la dinámica del estudio. La presentadora ya no era la dueña del relato. El presidente había tomado las riendas sin pedir permiso, y ahora todos, incluida Sofía, solo podían seguir el ritmo que él marcaba. El silencio, esa herramienta tan poderosa como subestimada, había hablado más fuerte que cualquier discurso. Los minutos finales de enfoque directo transcurrieron en una atmósfera completamente distinta a como habían comenzado. El estudio, que horas antes resonaba con preguntas cargadas de hostilidad, ahora vibraba con una energía nueva, casi eléctrica. Sofía Linares, la presentadora que había iniciado la entrevista con la seguridad de quien lleva las riendas, miraba a Milei con una expresión que mezclaba respeto y algo más difícil de definir, tal vez admiración. Tal vez vergüenza por haber subestimado a su invitado. Mientras las cámaras seguían grabando, los primeros fragmentos de la entrevista ya comenzaban a inundar las redes sociales. Un clip de 30 segundos, donde Milei decía aquella frase contundente, el respeto no necesita traducción, había sido compartido miles de veces antes incluso de que el programa terminara. Los hashtags almohadilla Milei en enfoque directo y almohadilla el respeto no necesita traducción trepaban rápidamente en las tendencias, no solo en Argentina, sino en varios países de Latinoamérica.
En la cabina de control, los productores no daban crédito a lo que veían en las pantallas. Los índices de audiencia habían superado todas las expectativas y el tráfico en la página web del canal se había multiplicado por 10. Esto es oro puro, murmuró el director, mientras observaba cómo los comentarios positivos sobre el presidente se acumulaban en tiempo real. En el estudio, Sofía respiró hondo antes de formular su siguiente pregunta. Ya no había rastro de aquel tono confrontativo que había marcado el inicio de la entrevista. Su voz, ahora más suave, casi tímida, contrastaba con la seguridad que había mostrado al principio. Presidente, comenzó, después de todo lo que hemos hablado esta noche, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a los argentinos? Milei la miró con una calma que parecía transmitirse a todo el estudio. No había triunfalismo en su expresión, ni siquiera un atisbo de satisfacción por haber dado vuelta a la entrevista. Solo una serenidad profunda, como si todo lo que había dicho hasta ese momento viniera de un lugar genuino, no calculado. El mensaje es simple, Sofía, respondió. Argentina no necesita más divisiones. No necesita que nos enfrentemos por ideologías o por palabras. Necesita que trabajemos juntos, con honestidad, sin mentiras ni discursos vacíos. Los problemas reales de la gente no se solucionan con teorías abstractas, sino con acciones concretas. Sus palabras resonaron en el estudio como un llamado a dejar atrás las peleas estériles. El público, que horas antes había llegado con predisposiciones encontradas, ahora escuchaba en silencio, algunos incluso asintiendo levemente, como si algo en ellos hubiera comenzado a cambiar. Sofía bajó la mirada por un instante, como si estuviera procesando algo. Cuando volvió a alzar los ojos, había algo distinto en su expresión. Una franqueza que antes no estaba allí. Presidente, dijo, y esta vez su voz sonó más humana, menos mediática, creo que debo reconocer algo. Vine a esta entrevista con ciertas ideas preconcebidas. Y después de escucharlo, creo que me equivoqué en algunas cosas. El estudio quedó en completo silencio. Era raro, casi inédito, que una presentadora de su talla admitiera algo así en vivo. Pero allí estaba, hablando con una sinceridad que pocos habían visto antes en ella. Milei no aprovechó el momento para humillarla ni para resaltar su victoria. En cambio, asintió con un gesto que casi podía interpretarse como comprensivo. No se preocupe, Sofía. Todos tenemos ideas preconcebidas. Lo importante es estar dispuestos a escuchar, aunque lo que escuchemos nos cueste aceptarlo. El intercambio, breve pero significativo, fue captado por todas las cámaras. Esos segundos de autenticidad, de humanidad compartida entre dos personas que horas antes parecían enemigas, se convirtieron en el momento más comentado de la noche. Mientras tanto, en las redes sociales, el impacto era imparable. Personalidades públicas, periodistas e incluso rivales políticos de Milei comenzaron a compartir fragmentos de la entrevista. Algunos lo hacían para elogiarlo, otros para criticarlo, pero todos coincidían en una cosa: era imposible ignorar lo que había sucedido. Un tuit de una conocida actriz argentina resumía el sentir de muchos: no soy de derecha ni voté a Milei, pero hoy dio una lección de cómo debatir sin perder la humanidad. Algo que muchos deberían aprender. El hashtag #Sofía se disculpa comenzó a circular rápidamente, acompañado de memes y comentarios que destacaban el momento en que la presentadora había reconocido su error. Para sorpresa de muchos, la reacción no fue de burla hacia ella, sino de respeto por haber tenido la honestidad de admitir que su enfoque inicial había sido equivocado. En el estudio, el programa llegaba a su fin. Sofía, recuperando algo de su profesionalismo pero sin perder esa nueva franqueza, dio las gracias al presidente por su tiempo. Gracias a usted, Sofía, respondió Milei, estrechando su mano con un gesto que no tenía nada de protocolario. Las cámaras se apagaron, pero la conversación continuaba en todas partes. En bares, en casas, en las redes, la gente discutía lo que había visto. Algunos seguían criticando a Milei, otros lo defendían con pasión renovada, pero nadie podía negar que esa entrevista marcaría un antes y un después. Mientras abandonaba el estudio, Sofía fue interceptada por un grupo de jóvenes asistentes que, con timidez, le dijeron que admiraban cómo había manejado el final. Ella sonrió, agradecida, pero había algo en su mirada que sugería que esa noche había aprendido algo más valioso que cualquier truco de televisión.
Por su parte, Milei salió por la puerta trasera, evitando a la prensa que lo esperaba. No hizo declaraciones, no buscó capitalizar el momento. Simplemente se fue, como si supiera que las palabras que había dicho esa noche ya hablaban por sí solas. Y así fue. En las horas siguientes, la entrevista completa fue subida a YouTube, donde alcanzó el 1.000.000 de reproducciones antes del amanecer. Medios internacionales comenzaron a hacerse eco, destacando no solo el contenido político, sino el raro momento de autenticidad que había surgido en medio de un mundo mediático cada vez más artificial. Para cuando el sol salió al día siguiente, una cosa estaba clara, esa no había sido una entrevista más. Había sido una lección. Una que, contra todo pronóstico, nadie olvidaría fácilmente. Y lo más sorprendente de todo era que, en el centro de ese huracán mediático, tanto Milei como Sofía parecían haber salido transformados. No por un guión, no por una estrategia, sino por algo mucho más simple y a la vez más poderoso, la verdad, dicha sin adornos, sin miedo, sin necesidad de gritar. El mundo lo había visto. Y nada volvería a ser igual. El estudio de enfoque directo respiraba un aire distinto cuando las cámaras dejaron de grabar. La tensión inicial se había disuelto como humo, reemplazada por una energía más cálida, casi palpable. Sofía Linares permaneció sentada unos segundos después de que el programa terminara, como si necesitara procesar lo ocurrido. Sus notas, antes ordenadas con precisión militar, yacían dispersas sobre la mesa, abandonadas en el calor del debate. Milei, por su parte, se levantó con calma, estirando levemente los hombros como un boxeador después de un combate intenso pero limpio. No había triunfo en sus gestos, solo una tranquilidad serena. Mientras se ajustaba las mangas de la camisa, su mirada se cruzó con la de Sofía, quien aún parecía navegar entre la admiración y la incredulidad. En la cabina de control, el equipo técnico se movía con una energía inusual. Algunos revisaban las cifras de audiencia, otros compartían fragmentos de la entrevista en sus redes personales. Pero todos, sin excepción, sentían que habían sido parte de algo especial. El director, un hombre de pelo canoso y mirada cansada, observaba a través del cristal cómo Sofía finalmente se ponía de pie y daba unos pasos hacia el presidente. El estudio, ahora sin las luces brillantes que marcaban la transmisión en vivo, adquiría un tono más íntimo. Los micrófonos ya no captaban sus palabras, pero las cámaras de backstage seguían grabando, registrando lo que sería el epílogo no planeado de la noche. Presidente, dijo Sofía, su voz más baja, sin el tono performático de la televisión, quiero agradecerle por esta conversación. Creo que, aprendí algo hoy. Milei la miró con esos ojos claros que parecían ver más allá de las poses. Todos aprendemos, Sofía. Lo importante es no dejar que las etiquetas nos impidan escuchar. Ella sintió, y en un gesto que sorprendió incluso a los asistentes más cercanos, extendió su mano no para un apretón protocolario, sino hacia un abrazo. Milei no vaciló. Se inclinó levemente y aceptó el gesto, envolviendo a la presentadora en un abrazo breve pero sincero. Fue un momento fugaz, pero suficiente para que un fotógrafo de backstage capturara la imagen. Dos figuras públicas que horas antes parecían enemigas acérrimas, ahora unidas en un gesto humano, simple y poderoso. El abrazo duró apenas unos segundos, pero su impacto resonaría mucho más allá de esas paredes. Cuando se separaron, Sofía sonrió, una sonrisa genuina que le iluminaba el rostro de una manera que los televidentes rara vez veían. Ojalá más debates fueran así, murmuró. Milei respondió con un gesto de asentimiento. El respeto no tiene banderas políticas, Sofía. Ni generacionales. Mientras el presidente recogía sus cosas para retirarse, Sofía se quedó parada en medio del estudio, observando cómo el equipo comenzaba a desmantelar el set. Alguien le alcanzó un celular con la pantalla llena de notificaciones, la entrevista ya era tendencia global, los fragmentos se compartían millones de veces, los comentarios se multiplicaban. Pero lo que más llamó su atención fue un mensaje de su madre, una mujer de 70 años que rara vez comentaba su trabajo. Hija, por primera vez entendí de qué habla ese hombre. Y estoy orgullosa de cómo terminaste el programa. Las palabras la conmovieron más de lo que esperaba.
En ese instante, Sofía comprendió lo que Milei había intentado decir durante toda la entrevista: el verdadero diálogo no se trataba de ganar una discusión, sino de encontrar puntos de conexión, por pequeños que fueran. Fuera del estudio, Milei abordaba su vehículo oficial. Los periodistas que esperaban afuera gritaban preguntas, pero él no hizo declaraciones. Solo se limitó a saludar con un gesto antes de cerrar la puerta. Dentro del auto, su teléfono también vibraba sin cesar: aliados celebrando, adversarios reconsiderando, analistas pidiendo entrevistas. Pero fue un mensaje de una maestra de escuela en Chaco, compartido por su equipo, el que hizo que Milei sonriera: gracias por recordarnos que lo importante no son las palabras que usamos, sino las oportunidades que creamos. Esa noche, mientras las redes sociales ardían con análisis y debates, algo había cambiado en el clima del país. No era un cambio político, ni una rendición ideológica. Era más sutil, pero quizá más profundo, la semilla de una idea, plantada en medio del ruido, que comenzaba a echar raíces. La idea de que, más allá de las diferencias, el respeto podía ser un puente. Y que, en un mundo cada vez más dividido, ese puente era quizás el único camino hacia adelante. El mensaje final de esa noche no necesitó ser pronunciado en voz alta. Quedó flotando en el aire, capturado en un abrazo improvisado, en una sonrisa genuina, en el silencio cómplice de quienes entendieron que, al final, lo que une a las personas siempre será más fuerte que lo que las separa. El respeto, después de todo, no necesitaba traducción. Ni tampoco generaciones. Los días siguientes a la entrevista transformaron lo que había sido un simple programa de televisión en un fenómeno cultural. El video completo, subido a YouTube horas después de la transmisión, superó los 5 millones de reproducciones en 48 horas. Pero más impresionante que los números era el tipo de conversaciones que había comenzado a generar. En un café de Buenos Aires, un joven universitario mostraba el clip del abrazo final a su padre, un hombre de 60 años con quien llevaba meses sin hablar por diferencias políticas. No digo que ahora estemos de acuerdo en todo, le explicaba el muchacho mientras el padre miraba la pantalla con atención creciente, pero quizás podemos discutir sin tratarnos de enemigos. En las escuelas, profesores utilizaban fragmentos de la entrevista para iniciar debates sobre el respeto en las diferencias. Una maestra en Córdoba proyectó el momento en que Milei hablaba de su madre trabajadora y pidió a sus alumnos escribir sobre personas admirables en sus propias familias. Los resultados sorprendieron hasta a los estudiantes más cínicos: historias de abuelos inmigrantes, tíos obreros, madres solteras. Relatos que rara vez compartían en clase. Mientras tanto, Sofía Linares se convertía en una figura inesperada de reconciliación. Su disculpa pública, tan espontánea como genuina, le había ganado un respeto nuevo. Donde antes recibía críticas por su estilo agresivo, ahora llegaban mensajes de personas que admiraban su capacidad para cambiar de opinión. En una entrevista radial posterior, dijo algo que muchos repitieron como mantra: a veces escuchar duele más que gritar, pero es la única forma de crecer. El presidente, por su parte, no hizo ningún intento por capitalizar el momento. Rechazó todas las solicitudes de entrevistas de seguimiento y, cuando periodistas le preguntaron por el impacto viral de sus palabras durante un acto oficial, se limitó a decir: las ideas importantes no necesitan propaganda, solo necesitan ser verdaderas. Esta actitud, lejos de apagar el interés, lo avivó. Analistas políticos destacaban la paradoja: en una era obsesionada con la imagen y la inmediatez, Milei había logrado su mayor impacto comunicacional precisamente al negarse a explotarlo. En las redes sociales, el efecto se multiplicaba en formas impredecibles. Un usuario compartió una foto de su abuelo, un veterano de Malvinas, y su hijo adolescente, punk y tatuado, abrazados después de ver juntos la entrevista. El post se volvió viral con el hashtag #El respeto une generaciones. Pero quizás el testimonio más conmovedor llegó desde una pequeña escuela rural en Santiago del Estero. Una maestra envió al programa una foto de sus alumnos campesinos formando un círculo alrededor de una tablet donde se veía el momento culminante de la entrevista. Discutimos toda la mañana sobre qué significaba ese abrazo, escribió. Al final, decidimos que era la prueba de que se puede estar en desacuerdo sin dejar de ser humanos. Mientras el país analizaba, debatía y se reconciliaba en pequeñas dosis, Milei mantenía su rutina como si nada hubiera cambiado.
Asistió a reuniones de gabinete, visitó una fábrica en Quilmes y se sentó a comer con trabajadores en un comedor sindical, donde la conversación giró en torno al precio de la carne y no a filosofías políticas. Fue en una de esas visitas, durante un almuerzo en una escuela técnica de La Matanza, donde un estudiante le preguntó qué pensaba de todo el revuelo causado por su entrevista. Milei masticó lentamente su bocado de milanesa antes de responder. Cuando un hombre guarda silencio, dijo al fin, limpiándose las manos con una servilleta, no es porque no tenga nada que decir. Es porque está a punto de decir algo que no se olvida. Los alumnos intercambiaron miradas, tratando de descifrar si era una cita o una ocurrencia del momento. Pero la frase, como tantas otras suyas esa semana, comenzó a circular por sí sola, desprendida de cualquier contexto, convertida en un mensaje universal sobre el poder de las palabras medidas frente al ruido vacío. Para cuando terminó el mes, algo sutil pero significativo había cambiado en el tono del debate público. Los programas políticos seguían siendo acalorados, las redes sociales seguían siendo un campo de batalla, pero aquí y allá comenzaban a aparecer espacios donde la gente recordaba que detrás de cada opinión había una persona. El video de la entrevista seguía reproduciéndose, compartiéndose, analizándose. En universidades, en asambleas vecinales, incluso en algún que otro seminario empresarial. Cada quien encontraba en él algo distinto, unos veían un manual de comunicación efectiva, otros un tratado sobre dignidad humana, otros simplemente un raro momento de autenticidad en un mundo cada vez más artificial. Mientras tanto, en su despacho presidencial, Milei firmaba documentos rutinarios bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio. Afuera, su equipo manejaba las consecuencias políticas del fenómeno mediático. Adentro, el hombre en el centro del huracán trabajaba en silencio, como si supiera que las palabras importantes ya habían sido dichas. Y que, como todas las cosas verdaderamente valiosas, seguirían vivas mucho después de que los reflectores se apagaran. En algún lugar del país, una abuela y su nieto volvían a hablarse después de meses de silencio. En una plaza, dos amigos discutían acaloradamente pero sin insultos. En una redacción periodística, un editor joven repensaba el tono de sus titulares. Pequeños cambios, casi imperceptibles. Como semillas plantadas en tierra seca, que solo necesitaban un poco de agua para comenzar a crecer. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.